Hola, profe. ¿Cómo andás, Carolina? ¿Bien? Bien. Me parece que hoy me anda el audio, qué bueno. Genial. Bueno, esperamos a tus compañeros. ¿Cómo andan tus cosas? ¿Cómo la vas llevando? Todo bien. Un poco cansada del trabajo, pero bien. ¿Dónde estás trabajando, Carolina? En una joyería. O sea, Qué bueno. no, ¿En cuál? o sea, está en Güemes, o sea, no es una joyería muy conocida ni nada, pasa que venden todo online y nosotros preparamos los pedidos. Es Qué como si bien. fuese lo que se estila ahora showrooms, Mira qué un bien. estilo así. Bueno, yo soy bastante regalador de esas cosas, ¿no? Porque ya, imagínate, tengo 30 años de casado, Carolina. Ya regalé de todo, así que después decime porque mandame me pones en el correo porque siempre alguna cosa para mi hermana, Hola, mi cosa. buenas Hola, noches. ¿a quién Buenas tenemos? noches, ¿Qué tal? Buenas Ah, noches. Federico, me parece. Muy bien. Así que no, estábamos hablando de Carolina y de su trabajo. Así que poneme en un correíto más o menos cómo es la cosa y siempre para mí es Bueno, le útil. mando tienen una página web para ver, así que después se la paso. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andamos, Federico? ¿Bien? Bien, todo bien. Las ¿Eh? corridas. A las corridas, hace frío, está complicado, todo. Horrible, horrible. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Esperamos a alguien más o ya somos lo que somos? Faltaría Ana, pero no sé si se va a conectar. Bueno. Bueno, la única que me mandó trabajo fue Carolina, que me mandó un trabajito respecto del tema de los fallos. El Perdón, tema es, yo también mandé, hace unos días ya. ¿me lo mandaste a dónde, Federico? Al WhatsApp. Creo que Ah, el sábado o el domingo. tenés razón, me lo mandaste un montón. Me lo Sí. mandaste un montón. Bárbaro, sí, acá está, acá está. Sí. Bien, daños de propiedad, personas jurídicas, acá, perfecto, acá está. Bueno, los fallos son todos más o menos, habrán visto ustedes, son medio negativos, ¿no? A la idea. Los fallos que ustedes podrían encontrar en Juba son fallos que pueden recoger de jurisprudencia de los departamentos judiciales de Azul, Mercedes, hay uno de Mar del Plata también. En general, no son fallos que alienten el tema, ¿no? Es un tema bastante discutido. Por ejemplo, en España vas a encontrar que una de las salas dice una cosa, del Tribunal Supremo Español, y otra dice otra. Lo mismo pasa en Paraguay, en Chile cambian de idea. Acá en la Argentina todavía después del año 2015 no tenemos una definición. Pero bueno, existe el peso de ese fallo Castor, que ustedes habrán visto, y
Y además hay una cuestión que es un poco lo que yo quería transmitirles cuando les hice estudiar este tema, que es que en general todo lo que tiene que ver en nuestro país con derechos intelectuales, propiedad, digamos, que no sea de cosas físicas, etcétera, no es algo que tenga una adecuada protección. Fíjense la cantidad de falsificaciones que hay, bueno, el tema de la fotocopia ya es un clásico, y un montón de cosas más. En materia de empresas, el problema es que, como yo se los dije en la clase anterior, ganar dinero es algo muy difícil. Muy pocos negocios tienen éxito. Entonces, tratar de proteger ese éxito muchas veces cuesta, ¿verdad? Porque las leyes no son protectoras. Ahora, les voy a contar, por ejemplo, algunos ejemplos para que ustedes se fijen. ¿A dónde una empresa compra sus insumos? ¿Y a qué precio? Es decir, la estructura de costos de una empresa es un secreto comercial de primer orden. Por ejemplo, Carolina, imagínate que vos estás en un negocio de joyería, le comprás a artesanos de Salta o de Jujuy, a determinados artesanos de Salta y Jujuy que trabajan muy bien cierto tipo de billutería, les comprás a un precio y vendés a cada otro. Bueno, ¿a quién le compras y a qué precio? Es un secreto comercial, porque si todo el mundo sabe quién es tu proveedor y a qué precio te está vendiendo, cualquiera podría replicar tu negocio. En general, los abogados esa información no la protegen lo suficiente. Porque, por ejemplo, se ofrece una pericia contable, un peritaje contable en un juicio y esa información aparece y queda ahí expuesta al público. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar de que esa información se preserve lo más posible. Que los jueces, digamos, tengan el criterio de proteger ese tipo de información. Y cuando ustedes trabajan en una empresa, todo lo que tiene que ver con los aspectos necesarios para que esa empresa tenga rentabilidad, para que haga las cosas como las hace, etcétera, son secretos comerciales de primer orden y hay que tratar de protegerlos. Hay que tratar de proteger. Así que esa era la idea principal que yo trataba de transmitirlo. Si bien hay algunos medios de protección, en Argentina más o menos es algo que se descuida, lamentablemente se descuida, y lo cierto Perdón, es que todo doctor, le hago una genera... consulta. Sí, la que quieras. ¿Es posible solicitarle al juez esa protección? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna forma? Sí, mirá, ya en el Código de Comercio antiguo, derogado, fíjate que estaba prohibido a los jueces hacer pesquisas sobre los libros. Y si vos te fijás en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial, se supone que la información de libros contables tiene cierta confidencialidad. Así que uno tendría que solicitarlo de la manera más firme, que cierta información quede reservada o quede preservada en su caso para que las partes puedan examinarlo o el perito pueda examinarlo, pero no más allá de eso. Porque, te vuelvo a repetir, es un secreto comercial. Es un secreto comercial. ¿A cuánto? ¿Puede incluirse dentro del secreto profesional del abogado? Por supuesto, y no tengas duda, es un secreto profesional del abogado, que no debería develar. Bien. Porque, digamos, vos estás trabajando por una empresa que tiene una utilidad, hace por hacer determinadas cosas, tiene una utilidad, y bueno, lo cierto es que esa información es una información que es confidencial. En No, principio, digo, lo hilo en mi cabeza con lo de la mala praxis que nos estaba contando en las clases anteriores, que bueno, sí, puede llegar a ser una causal de mala praxis para mí. sí. Lo cierto es que, mirá, como todo está tan descuidado en este país, en ese aspecto, no vas a encontrar fallos sobre eso. Acá. En otros países sí. Mm. En otros países Bien. sí. Pero les vuelvo a repetir, todo lo que hace que una empresa gane dinero, todo lo que hace que una empresa pueda subsistir, bueno, todo eso es una información confidencial de primer orden, ¿verdad? Por Bien. ejemplo, para que tengas una idea de cómo se trata en la Argentina esta cuestión, hace poco la AFIP sacó una reglamentación según la cual la planificación fiscal de una empresa tenía que ser develada ante la AFIP
y eran responsables de transmitir esa información tanto los contadores como los abogados. Eso está mal. Digamos, el cómo vos... una cosa es evadir impuestos, pero otra cosa muy distinta es cuál es tu plan fiscal. Es decir, cuáles van a ser las operaciones comerciales que vas a llevar a cabo para tener el menor impacto posible fiscal, desde el punto de vista fiscal. Bueno, esa es una información que es confidencial. ¿Por qué? Porque hace a tu ganancia, hace al hecho de que tu empresa pueda subsistir. Entonces, hay acá en la Argentina como una especie de menosprecio por esa cuestión. Y les vuelvo a repetir, que una empresa, que un negocio gane dinero, que pueda subsistir, que pueda seguir en el mercado, y el cómo lo hace, es algo que hay que preservar, que es muy difícil lograr. Sí, es como nada, proteger la receta de un plato famoso de comida, una cosa así. Bueno, imagínate que acá cualquiera va y copia una música o copia una película o copia el logo de una ropa, etcétera, y parece que está bien, ¿no? Pero no. La realidad es que una marca en el mercado sea exitosa son años de inversiones, años de desarrollo. Es muy difícil de lograr, extremadamente difícil. Si vos tenés un restaurante y tiene éxito, es extremadamente difícil, es excepcional. La mayoría está destinada al fracaso, así que es algo que hay que proteger, ¿verdad? Y la ley no te da tantas herramientas. Ustedes habrán visto que el prestigio comercial, el hecho del buen nombre de un negocio, que lleva adelante, bueno, pareciera que es algo que la jurisprudencia no está muy animada a proteger. Bueno, ahí vino Ana Laura, nuestra Ana Laura. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, perdón, recién llego, perdón. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Con frío, ¿no? Sí. Bastante mejor, más allá del frío, sí. Un clásico. Bueno, ahora vamos a tratar otra cosa que tiene que ver con lo que van a trabajar para el jueves que viene. Vamos a ir, nosotros vimos el ciclo de compras, vimos el ciclo de producción y ahora vamos a ver la idea del ciclo de venta, ¿no? Lo natural de una empresa es que venda sus propios productos o preste sus propios servicios, ¿verdad? Hasta mediados de la década del 70, o sea, del siglo XX, en 1970, era común que las empresas vendieran sus propios productos, vendieran sus propios servicios y trataran de hacer algo que se llama integración vertical en escala, ¿no? ¿En qué consistía eso? Bueno, imagínate que vos eras una empresa que producía semillas. Entonces, si producís semillas, lo lógico es que tengas campos, y para producir semillas, lo lógico es que produzcas fertilizante. Entonces, tenés una empresa de agropecuaria, tenés una empresa productora de semillas, tenés una empresa de fertilizantes, después tenés una empresa de transporte, porque, digamos, para vender las semillas, los fertilizantes, lo ideal es tener muchos camiones, ¿no? Entonces tenías una empresa de transporte y bueno, si tenías mucho costo de transporte, lo ideal era bajarlo, ¿no? Imagínate asociándote a una empresa petrolera, ¿no? Y así. El ejemplo más claro de todo esto es cuando ustedes ven películas cinematográficas. Si ustedes ven las películas de las décadas del 50, 60, los que les gusta el cine, habrán visto que las películas empezaban, imagínate una película de Metro-Goldwyn, empezaban con el león, ¿viste? Y la película, y los actores, qué sé yo, terminaba la película y decía bien, y se termina la película. Esto era así porque los estudios de Hollywood eran dueños de todo. Digamos, tenían a los actores contratados, tenían carpinteros, tenían los estudios, eran dueños incluso con participación en las empresas que producían las películas, tenían, digamos, las empresas de efectos especiales, todos los que trabajaban en efectos especiales estaban dentro del estudio de Hollywood, etc. Por supuesto que en la década del 70 lo que pasó con ese modelo de negocio, es decir, ir integrándose verticalmente, ir teniendo todas las ramas del negocio
bajo una misma empresa, lo que empezó a suceder es que en la década del 70 hubo un incremento muy grande de los precios del petróleo, porque los países árabes, en función del problema que para ellos suscitó el reconocimiento de Israel como nación, habían generado un embargo, un bloqueo, y entonces el petróleo se disparó, el precio del petróleo se disparó. Para que tengan ustedes una idea, se cuadruplicó. O sea, en un día valía hasta $1 el galón, después empezó a valer $4 el galón. Eso hizo que las empresas muy grandes, pero muy grandes, como los estudios de color, se les incrementaron mucho. Muchísimo. Muchas empresas en la Argentina quebraron. Todos los casos de quiebra interesantes que ustedes pueden estudiar de la década del 80, etcétera, Sacetru, Odone, Piriro Pacheco, etcétera, son todos productos de esa época. Empresas gigantescas, muy grandes. Sacetru, para que tengas una idea, era una empresa que tenía 36 empresas en realidad. Era un grupo empresario de 36 sociedades. Y de repente se vino abajo completo, ¿verdad? Era una empresa que tenía barcos, producía alimentos, tenía participación en negocios petroleros, tenía sede en Holanda, una cosa increíble. Para que tengas una idea, en Japón no había ningún grupo que tuviera 36 empresas como Sacetru, en su época en la Argentina, ¿verdad? Bueno, en la década del 70 ese incremento de costos tan vertiginoso hizo que la mayoría de las empresas empezara a buscar otro modelo de negocio. Entonces se empezaron a dar cuenta que en vez de lograr una integración vertical, en vez de que todas las actividades estuvieran en manos de un mismo grupo empresario, empezaron a pensar que lo mejor era subcontratar, es decir, dispersar los riesgos, hacer que otros empiecen a hacer las cosas que la empresa en principio hacía con sus propios empleados. Por eso cuando vos hoy ves, Ana Laura, una película cualquiera, fíjate que empieza igual que las películas del 60 o del 50, es decir, viene el león y todo, o está la señora, ¿no? La de la Paramount con la antorcha, la libertad, pero fíjate que cuando termina la película dice Diem, y lo que ves después es una larga cadena de subcontratos, porque empiezan todas las empresas que están vinculadas a ese proyecto, los que hacen el casting, los que dan de comer a los actores, las empresas de efectos especiales, todas empiezan a aparecer. Y no termina más, viste que ponen la música de la película y siguen los títulos, siguen los títulos. ¿Por qué esto es así? Porque en la actualidad una empresa como los estudios de Hollywood no puede tener o no puede soportar ese costo. Antes tenía a los actores como empleados y los hacía trabajar en 1, 2 o 10 películas. Las películas se vendían por peso, incluso ni siquiera era tan importante el tema del contenido, por eso muchas de las películas de esa época, 40, etc., son muy malas. Se vendían por peso, la gente consumía cualquier cosa. Pero en la actualidad esto no es así. Digamos, cualquier película, fíjate que el costo de una película puede costar 100, 200 millones de dólares. Bueno, hay un montón de empresas que se unen para ese proyecto y que mañana no van a estar más vinculadas. Así. Es decir, todo está subcontratado. Y esa subcontratación es por especialidad, es decir, se subcontrata una empresa muy chiquita que tiene mucha eficiencia, por ejemplo, una empresa de efectos especiales, o una empresa que produce ciertas animaciones, etc. Empresas chicas con mucha eficiencia y que tienen un costo que es menor que si el estudio de Hollywood, por ejemplo, lo desarrollara por sí mismo. Por eso cuando termina una película ves un montón de subcontratos. A partir de la década de 70 empiezan a surgir el fenómeno de subcontratar al personal, de subcontratar empresas, y ahí empiezan a aparecer esos modelos de contratos que ustedes ya vieron, típicos como la agencia, la concesión, la franquicia, la distribución. Ese tipo de contratos empieza a surgir a partir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí empieza a surgir una preocupación también por el destino del personal. Fíjate que la Ley de Contrato de Trabajo es del año 1972 y ya contenía el artículo 30 y 31 sobre subcontratación
empresas de servicios eventuales, etcétera, etcétera. O sea, ya había una especie de preocupación. En la Argentina, esos contratos al principio eran contratos innominados, no estaban contenidos en el Código de Comercio, y en algunas disposiciones, sin embargo, empezaron a ser incorporados a la legislación argentina. Por ejemplo, si bien no estaba legislado los contratos de agencia, sin embargo, las agencias de turismo tenían una regulación especial. En los contratos de distribución, si bien no estaban en el Código de Comercio, la distribución de películas cinematográficas, etcétera, o de diarios y revistas, sin embargo, tenía disposiciones especiales. Y así, ¿verdad? En materia de concesiones, las concesiones empezaron a aparecer con dos vertientes. Por un lado, la vertiente europea, que vincula la concesión como una especie de idea que proviene del derecho público, es decir, cuando el Estado no puede desarrollar una actividad y es preferible que la haga un privado, entonces traslada los riesgos de actividad al privado a cambio de un canon. Bueno, eso muy propio del derecho francés se trasladó a la Argentina y empezaron a existir la idea de la concesión privada, es decir, que una empresa, imagínate una empresa petrolera, en vez de tener estaciones de servicio propias, digamos, tenga estacioneros de servicio que sean concesionarios, ¿verdad? Esa idea empezó a andar primero en la industria petrolera. Ustedes habrán visto todo el desarrollo que tuvo YPF, el Automóvil Club Argentino, etcétera, en todo el país, una idea muy interesante. Y por otro lado, empezaron también las agencias y concesionarios de automóviles. Las fábricas de automóviles ya no les era negocio ponerse a vender los automóviles por sí, y entonces pretendían que un tercero, un empresario autónomo, desarrollara ese negocio a cambio de una contraprestación, y además que prestara ciertos servicios, como los servicios técnicos, las garantías de los vehículos. Después se le empezó a incorporar algunas actividades más, como por ejemplo ser agentes en materia de venta de planes de ahorro de vehículos. Y así empezó a desarrollarse todo este tema de negocios de subcontratación, ¿verdad? En la actualidad ustedes van a encontrar en el Código Civil y Comercial que todos estos modelos de contratos se fueron incorporando, y entonces tenés primero el contrato de agencia como una especie de modelo de contrato, porque sobre la base de la agencia empiezan a perfilarse modos de indemnización en los artículos 1492, 1493, y después tenés el contrato de concesión como un género al cual se le incorporó en uno de sus últimos artículos la idea de los contratos de distribución, aplicándoles más o menos la misma regulación, lo cual para mí es un serio error. Y después tenés el contrato de franquicia como un contrato regulado de una manera muy especial, tratando de preservar al franquiciado con una tutela en especial para que el franquiciado no sea estafado, ¿verdad? El tema del contrato de franquicia, a diferencia del contrato de concesión, tiene un origen muy norteamericano. Es decir, las franquicias provienen de Estados Unidos. Ustedes conocen algunas que son muy típicas, como la de las empresas que producen ciertos servicios gastronómicos, como McDonald's, Burger King, etc. Bueno, ellos fueron desarrollando una idea de negocio que se fue trasladando al resto del mundo. Cuando ustedes entran a un negocio de McDonald's, fíjense que a la izquierda van a encontrar un cartel que homenajea a uno de los señores que más sabía de esto, que era el señor Ray Kroc. Ray Kroc, una persona muy inteligente, que empezó a darse cuenta que realizar negocios por sí mismo no era muy eficiente, pero que sí lo era realizarlo a través de terceros bajo un régimen muy especial. Si ustedes ven el negocio hoy en día de McDonald's, parece ser una empresa que fabrica hamburguesas, que da un servicio de comida rápida. Sin embargo, en realidad, detrás de eso lo que hay es un hermoso y enorme negocio inmobiliario. Sí, la película de Ray Kroc en Netflix, por supuesto, genial para verla. ¿Por qué les digo que es un gran negocio inmobiliario? Porque uno de los problemas que empezó a ver el señor Kroc es que
Cuando empezó a desarrollar los locales de McDonald's, empezó a ver que se generaban puntos de venta urbanos, que es algo muy interesante, es decir, que la gente vaya a un lugar en una ciudad a consumir un producto, es decir, que sea un punto de venta urbano de un producto. Fíjense que ustedes, en una ciudad, los grandes puntos de distribución y de venta son los supermercados y las estaciones de servicio. Eso las petroleras lo saben muy bien, por eso empezaron a incorporar otra clase de negocios, como los negocios de venta de comida rápida, seguros y minimercados, ¿verdad? El señor Ray Kroc empezó a darse cuenta que desarrollaba un negocio, una esquina, ponía el tema de McDonald's, y bueno, si el local no era de la empresa, resulta que era un local alquilado, se desarrollaba el negocio, iba bárbaro, pero el dueño del local, inmediatamente al ver el éxito del punto de venta, decía, bueno, yo te renuevo el alquiler por un valor muy superior, ¿no? Imagínate que tuvieras que renovar ahora, seas abogado del propietario y tengas que renovar un contrato de locación de un local de McDonald's. Decís, bueno, a ver, a esta gente le va muy bien, cada 3 años se lo renovarías y le elevarías mucho el precio. Hasta que llega un punto en que el franquiciado individual no puede más y dice, bueno, me voy de acá, pero el punto de venta ya está desarrollado, entonces después de que se iba el negocio de McDonald's, aparecía Burger King o otra competencia y aprovechaba toda la clientela que había desarrollado el franquiciado de McDonald's, ¿no? Entonces el señor Kroc empezó a ver ese problema y a darse cuenta que había que solucionarlo. Y lo que creó es un negocio que vos lo ves de afuera, parece una empresa que vende hamburguesas, pero en realidad es un gran emporio inmobiliario, porque McDonald's compra ciertos puntos de venta, como ves el McDonald's de la costa, y se lo alquila al franquiciado individual. Entonces, no solo tiene participación en el negocio de las hamburguesas, sino en el alquiler. Y eso hace que esa empresa sea una gran empresa. O la empresa matriz alquila un punto de venta en un shopping por muchísimos años, como ustedes habrán visto en McDonald's, que estaba en el Shopping Los Gallegos, viste que ahora después lo reemplazó Burger King. Bueno, pero el alquiler había sido de muchos años hasta que cesó. ¿Para qué? Para tratar de evitar esa posición débil de la empresa frente al dueño del local. Entonces, en razón de eso, los contratos de franquicia empezaron a tener otra idea, ¿verdad? En principio, fíjense ustedes que son negocios clonados. Todos los McDonald's son iguales en todo el mundo. Vas a Nueva York y tiene la hamburguesa al mismo gusto a pepinito que la tiene acá, que la tiene en Suiza, que la tienen en cualquier lugar, ¿verdad? Es un clonado de negocio, un clonado. Eso supone que todos los procedimientos, todos los modos de realizar el negocio están todos establecidos en un manual de operaciones, que es sí un negocio, un documento estrictamente confidencial. El modo en que se hace todo eso es un secreto comercial que nuestro Código Civil y Comercial reconoce como tal, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando lean el tema de la franquicia van a ver que el Código Civil y Comercial argentino lo considera un sistema de negocio. ¿No? Un sistema de negocio. Cuando hablamos de un sistema, yo se los había mencionado, creo que en la primera clase, yo les mencioné que la empresa es un sistema, significa que estás hablando de algo que es complejo, que tiene elementos, que tiene una estructura, que tiene mecanismos de operación y que funciona en un entorno. Eso es un sistema desde cualquier punto de vista. ¿Bien? En el derecho argentino entonces empezaron a protegerse a los franquiciados y también empezó a protegerse a los concesionarios. ¿Con qué? Bueno, con plazos mínimos de contrato que antes no existían, que el concesionario, que el franquiciado individual tenga un plazo mínimo de contrato, es interesante porque dice, bueno, los contratos de franquicia menos de 4 años no van a ser, los contratos de concesión menos de 3 años, salvo situaciones muy excepcionales, lo protegen frente al concedente, frente al franquiciante. En materia de franquicias hay algunas protecciones muy especiales, como por ejemplo el tema de que la información que se le brinda al franquiciado individual antes de contratar tiene que estar relacionada con 2 unidades de negocio que tienen que haber tenido cierto desarrollo. Sí, Carolina, me querías preguntar algo.
Sí, profe, en el caso de las concesiones, ¿hay un plazo mínimo? Porque yo veía que estipulaban, por ejemplo, en el tema que vimos la clase pasada, que ponían como un máximo de 99 años por un caso ejemplificativo, ¿no? Pero no sé si, no encontré en la ley si había un caso, un plazo mínimo, digamos. Sí, en el Código Civil y Comercial vas a encontrar plazos mínimos para concesiones en 3 años, ¿verdad? Así que sí, hay plazos mínimos para concesiones, hay plazos mínimos para franquicias. Porque, o sea, a mí me había quedado una duda respecto al contrato que habíamos visto de la concesión, que como eran por temporadas y eran de 2 años en ese caso, ¿cómo podíamos aplicar ese contrato en... Sí, tendrías que respetar los mínimos. Lo que Bien. pasa es que el contrato de temporada es un contrato bastante especial, porque digamos, es un contrato de prestación discontinua, como si fuera el contrato de trabajo de temporada, que se cumple nada más que en un periodo del año. Digamos, si hoy vamos a la playa no vamos a encontrar a nadie, lo vamos a morir de frío. No. Vamos a Menos hoy. Pero bueno, la verdad es que son situaciones excepcionales, pero no, los contratos de concesión, los contratos de franquicia tienen una protección en la ley con plazos mínimos. El contrato de franquicia además tiene esa otra información interesante, y es que para que el franquiciado, para que celebrar el contrato, digamos, el franquiciado debe contar con información previa disponible de los resultados de 2 unidades de negocio. ¿Por qué fue esto? Y bueno, porque mucha gente empezó a ver el negocio de franquiciar y de trasladar los riesgos a terceros, sobre todo los riesgos laborales y fiscales. Y claro, si vos no le das ninguna información al señor acerca de cuál es el éxito de tu negocio, el tipo se mete, y bueno, si después le va mal, parece que le va mal a su suerte, pero lo cierto es que en el medio lo que puede llegar a suceder es que ese sistema de negocios no sea lo exitoso que vos habías dicho, ¿no? Al momento de celebrar el contrato. En el fondo, las franquicias, aunque no producen, no pueden prometer al franquiciado que tenga resultados determinados. En el fondo, lo único que se puede franquiciar es más o menos un éxito. Es decir, si bien no es un requisito de la franquicia que la franquicia sea exitosa, la franquicia de un fracaso es una estafa al pobre franquiciado, imagínense ustedes. En Argentina esto Pero, profe, pasó. las franquicias Sí. no hacen como un análisis, por ejemplo, no sé, si yo quiero poner una franquicia de algo, se fijan el lugar en el que yo quiero poner, no sé, un McDonald's en San Juan, que claramente no funcionaría. Ellos hacen un análisis previo de eso, ¿o no? Se hace un análisis previo, porque la idea es que todos los integrantes de tu cadena de comercialización tengan éxito, ¿no? Y que te puedan abastecer a vos de recursos, porque imagínate que los franquiciados pagan un canon para seguir dentro del negocio. Ahora, lo que sucede es que el franquiciado individual se mete en el negocio pensando que va a tener éxito, y si no tiene una información adecuada, pensá que el franquiciado hace una inversión que muchas veces es grande. Te voy a contar, por ejemplo, algunos casos que vi. En su momento, acá en Mar del Plata quería instalarse una franquicia de IBM para instalar una empresa, eran empresas de enseñanza de temas de computadora. Cuando las computadoras empezaban a ser más o menos populares en la década del 90, y le exigían al franquiciado individual, obviamente, que alquile local, que compre máquinas, pero después empezaron a exigirle cosas que eran costos que no estaban muy explícitos. Por ejemplo, le decían, el local lo tenés que decorar con este tipo de cerámicos, que son de un color azul muy especial, que era azul IBM. Los cerámicos de color azul IBM los producía una única empresa en la Argentina y los cobraba 10 veces más que un cerámico común, para que tengas una idea. Entonces, el franquiciado se metía pensando que adquiría la franquicia poniendo $20.000 y resulta que en realidad para montar todo el local tenía un costo que estaba oculto, que era muy superior. O le decían, bueno, tenés que contratar a este arquitecto para que diseñe. Y bueno, tu local. Y ese arquitecto le cobraba los honorarios que quería. Y cosas así. Esos abusos se han cometido infinidad de veces.
Y bueno, el Código Civil y Comercial empezó a ponerle un cierto límite a eso, obligando luego a los franquiciantes a que a los franquiciados individuales les den un cierto tipo de información. Por otro lado, pensá vos que los franquiciados individuales no pueden realizar ningún cambio en el negocio, tienen que seguir todas las pautas del manual de operaciones, todas las pautas que establecen los contratos, ¿verdad? O sea, vos sos un franquiciado individual de McDonald's y decís, bueno, vamos a hacer un churrasquito, resulta que te van a echar de la franquicia, no podés innovar, tenés que seguir los mismos procedimientos. Ahora, seguir ese procedimiento tiene que garantizarte una rentabilidad. Se supone que hacer lo que te está diciendo el manual de operaciones genera un éxito y va a hacer que vos puedas pagarle a tus empleados, puedas pagar a los proveedores, etcétera, etcétera. Porque en principio el franquiciado individual es un empresario independiente. Ahora, fíjate vos, Carolina, que sin embargo, ese señor en realidad no es dueño de gran cosa, porque, digamos, todo lo que compra, la M de los arcos dorados de McDonald's, todas las máquinas, todo ese tipo de cosas, no se puede usar para otra cosa más que para ese local, porque es propiedad registrada, porque no se puede usar para otra cosa, ¿verdad? O sea, el franquiciado individual no es dueño de ninguno de los tangibles que están en el negocio, apenas si los compra, pero digamos, no puede hacer otra cosa que disponerlos ahí, y obviamente no es dueño de ningún intangible, de ningún bien intangible. Termina siendo una especie de funcionario de una multinacional. Aparece como un empresario independiente, pero lo cierto es que está muy sujeto a una serie de pautas muy rígidas. En la concesión el tema es menor, porque el concesionario, si bien tiene que cumplir con el contrato, etcétera, no está sujeto a un modelo de negocios tan firme como en la franquicia. Fíjate que cuando vos vas a una empresa, a una estación de servicio, todas las estaciones de servicio, aunque sean de YPF, tienen algunas variaciones, ¿verdad? No son todas iguales. No es lo mismo ir a la Shell que está en Constitución que ir a la Shell que está en Alberti y Tucumán. Son distintas, prestan servicios distintos, se manejan de una manera diferente. Digamos, el concesionario tiene un poquito más de libertad, porque el concesionario lo que hace es una especie de reventa de cierto producto o de cierto servicio. En cambio, el franquiciado lo que toma para sí es un modelo, un sistema de negocios que tiene que replicar exactamente igual a lo que el franquiciante le indica. Así que está en una situación muy diferente. El agente, en cambio, está en una situación distinta porque es casi un empleado de la empresa, digamos, contrata a nombre de la empresa y opera como un intermediario. El agente lo que percibe es una comisión por las ventas que realiza. Es una figura distinta. Muchas veces una empresa empieza siendo una concesión, por ejemplo, y termina siendo una agencia. ¿Por qué? Y bueno, imagínate que vos tenés una concesionaria de automóviles. Lo que tenés que hacer es comprarle los autos a la fábrica y luego vendérselos a la gente. Si vos te quedaste sin capital, porque no tenés más plata, por la situación que sea, bueno, lo más probable que hagas es tomar la plata de la gente, la fábrica va a facturar el vehículo y el vehículo va a pasar de la fábrica al usuario, al consumidor, y vos vas a cobrar una comisión. O sea, lo que parece en principio una concesión se termina transformando en una agencia por el poco capital de trabajo que puede tener el concesionario, ¿no? Esa situación se da muchas veces. Hay veces que un contrato aparece siendo de una forma y después en el desarrollo del negocio va cambiando, va cambiando. Estos contratos... Profe, Sí, o sea, quería preguntarle algo que no me quedó sí, muy claro. O sea, yo a ver, trabajé en McDonald's hasta el año bien, 2009 más o menos, y bien. era gerente. Y entre esas cosas nos hacían estudiar un montón, una cantidad de manuales impresionantes, pero nos daban, por ejemplo, antiguamente que McDonald's estaba constituido como una franquicia acá en Argentina, pero que actualmente era una sociedad anónima. O sea, si bien entiendo que es una sociedad anónima y que es una franquicia, no entiendo qué cambió para ellos. Porque, o sea, en Bueno, realidad, si vamos al tema de los procedimientos, es igual
acá en Argentina que así fuese en Brasil y tienen todas las mismas cosas. Todas las mismas cosas. Pero te cuento qué fue lo que pasó con las franquicias en general. Imagínate que vos seas McDonald's, ¿no? Si vos sos una empresa tan grande como esa, resulta que tenés muchas actividades que desarrollar. Algunos locales van a ser tuyos propios, otros van a estar franquiciados, y obviamente tenés investigación y desarrollo, publicidad, marketing, un montón de cosas. Por otra parte, manejás un negocio global, porque la marca está expandida en todo el mundo. Entonces, lo que vas a hacer en cada país en donde vos te vas a desarrollar es tener una empresa que va a ser una sociedad anónima, como vos dijiste, que va a ser una especie de máster de franquicia. Es decir, una empresa que se va a dedicar exclusivamente a administrar las franquicias de ese negocio. ¿Me seguís? Te voy a poner el ejemplo, imagínate que vos, en un nivel más chico, imagínate que vos seas un negocio acá en Mar del Plata como Manolo. Tienen varios locales, está buenísimo Manolo. La verdad es que tiene algunos productos que son propios, como los churros, etcétera, que son fantásticos, ¿no? Bueno, bien. Vos vas a seguir manejando tu negocio. Si quisieras abrir franquicias de Manolo en el resto de la Argentina, lo ideal es que tengas una empresa, o sea, una sociedad anónima propia de tu grupo de empresas que se dedique nada más que a administrar esas franquicias. Porque el negocio de administrar franquicias es muy diferente a los otros negocios. Vos tenés que ir a visitar cada uno de los franquiciados, ver los problemas que tienen con los proveedores, controlar que lleven a cabo y cumplan todas las partes del manual operativo, un montón de cosas. Y la realidad es que es una actividad muy, pero muy compleja. Por una razón que te voy a contar, que vos seguramente si estuviste estudiando un manual como el que te hicieron estudiar, sabés. El problema de las franquicias cuando se transforma en un negocio de red es que si uno de los franquiciados individuales comete un error, imagínate que vende en Carolina hamburguesas contaminadas con Escherichia coli o alguna bacteria de ese tipo, el daño no solamente se le produce a la marca, sino que se le produce al resto de las unidades del sistema. O sea, los otros franquiciados individuales también sufren daño. Es decir, si un chico va a McDonald's y se contamina y termina en el hospital, como ha sucedido con sobre todo los productos de pollo, McNuggets, hubo un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, si quieren buscarlo, es muy interesante. Bueno, el problema es que se corre la voz y no solamente el problema lo tiene el franquiciante, sino que los otros franquiciados individuales empiezan a tener una baja de ventas. Es decir, el daño no solamente es vertical hacia la marca, sino que es horizontal también. Por eso cuando mirás estos contratos, resulta que tienen cláusulas muy especiales. ¿Para qué? Para generar, en caso de que el franquiciado no cumpla bien su negocio, un tipo de extinción de contrato que se llama revocación ad mutuum. Te voy a poner el ejemplo que es un poquito más fácil de entender. En un negocio, como por ejemplo las estaciones de servicio, imagínate YPF, si uno de los estacioneros de servicio empieza a diluir la nafta con agua, ¿no? Se genera un serio problema, porque los autos empiezan a andar mal, muchos tienen inconvenientes, lo van a demandar a la petrolera y la van a demandar a ese concesionario. Pero lo cierto es que la gente va a dejar de comprar nafta de esa marca. En vez de comprar nafta de YPF, se va a comprar la de Shell o de Action. Entonces, lo que vos necesitas cuando un concesionario, un franquiciado individual, comete un incumplimiento grave, necesitas sacarlo de la red para que no perjudique a la red. Entonces, la existencia de una red de negocios es algo que es mucho más complejo de analizar que el negocio, digamos, en sí, porque se genera un problema expansivo, ¿no? Es muy delicado de trabajar. Para que ustedes lo puedan ver, porque
digamos, escuchar la clase, que yo les hable, puede ser más o menos entretenido o aburrido, ¿no? De acuerdo a qué tal es el profesor. Pero lo mejor es ver los contratos. Ver un contrato de franquicia es algo interesante, porque en la actualidad todos los negocios de este tipo son muy complejos y los estudiantes tienen pocas oportunidades de ver contratos de ese tipo. Así que les acompaño un contrato de ese tipo para que ustedes lo vean. Es un contrato real, de una franquicia real que operó en el shopping Los Gallegos. Van a tener que hacer un dictamen, por eso también les acompaño un artículo acerca de cómo se hace un dictamen. Me interesa que vean cómo ese negocio, que es una franquicia anterior al 2015, se podría adaptar o qué problemas podría tener ese contrato de celebrarse hoy en día en la Argentina. Además les acompaño un artículo que escribí para la revista La Ley y después se publicó en otros lugares más, acerca de todas las innovaciones que hizo el Código de 2015 en materia de contratos de agencia, concesión y franquicia, y distribución también, sobre todo considerando cómo estaban las cosas antes del 2015 y cómo quedaron después, sobre todo cuál fue la evolución de la jurisprudencia. Pues muchas de las cosas que ustedes van a ver como soluciones del Código Civil y Comercial, en realidad fueron soluciones que la jurisprudencia fue dictando, digamos, y que después el Código Civil y Comercial sistematizó. En muchos casos, de una manera un poco torpe. Les voy a dar un ejemplo. En materia de contratos de concesión y distribución, si vos querés interrumpir el contrato, tendrías que dar, y el contrato es de plazo indeterminado, porque se celebró y quizá por un plazo y se fue renovando, bueno, y quedó como un contrato de plazo indeterminado. Si vos quisieras interrumpir ese negocio, tenés que dar un preaviso, ¿verdad? Y el preaviso tiene que ser de 1 mes por año, ¿verdad? Y esa es la indemnización que percibe el concesionario. Ahora, esa regla que viene de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue Automóviles Saavedra con Fiat, esa regla, la jurisprudencia la había establecido de una manera más o menos amplia, porque en relaciones de contrato de muchísimos años, por ejemplo, un concesionario que está 40 años, darle 40 meses de preaviso parece una exageración. Y del mismo modo, era absurdo que el concesionario, que recién empezaba a desarrollar el negocio y que había hecho una fuerte inversión y estaba en 1 o 2 años de relación, si vos le interrumpías el contrato, y el contrato era de tiempo indeterminado, ese periodo de preaviso de 1 o 2 meses no llegaba a ser suficiente para amortizar las pérdidas que ese señor podía llegar a tener. Esa era la regla más o menos que la Cámara Nacional de Comercio y que la Corte Suprema de Justicia Nacional había establecido. Una cosa más o menos razonable, ni tanto ni tampoco. Y en el Código Civil y Comercial quedó, van a ver ustedes los artículos 1492, 1493, como una cosa muy rígida de 1 mes por año. Y la verdad que muchas veces se generan algunos problemas absurdos. Acá en Mar del Plata pasó con el caso de Piantoni, hay un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Mar del Plata, en donde una relación de 40 años, bueno, trataron de buscarle la vuelta para ver cómo podían llegar a indemnizarla respecto de la venta de productos, creo que eran Everready o Gillette, no me acuerdo. Al mismo tiempo, otro fallo de la Cámara Nacional de Comercio en un sentido similar. Así que bueno, les acompaño ese artículo que más o menos contempla toda la historia de las cosas, un contrato de franquicia para que lo analicen bien con el Código Civil y Comercial, vean el pasado y el futuro, y de esa manera se empapen un poquito en esto. Porque, digamos, leyendo el Código Civil y Comercial y repitiendo sus normas, ustedes no van a saber de contratos. Para saber de contrato hay que entender lo que los negocios son.
Y una vez que viste muchos contratos, puedes llegar a entender y cómo operan en la realidad, puedes llegar a entender cómo el contrato es, dónde surge el negocio en sí. Obviamente que lo que vas a encontrar en los códigos son regulaciones de esos negocios, pero esas regulaciones no son los contratos en sí, no son el negocio en sí. El negocio se ve en la realidad, en cómo opera, en lo que las partes han pactado. Así que bueno, esa es la idea, chicos. Así que los espero el jueves que viene, luego de que ustedes hayan analizado este tema de franquicias. Es largo, el contrato de franquicia no es tan fácil de leer, les va a llevar su trabajo, su tiempo. Pero yo quiero anticiparles lo siguiente, digamos, todos los contratos hoy en día son complejos. Y tenés que ir acostumbrándote a ir leyendo ciertas cláusulas, porque esas cláusulas se van repitiendo. Es decir, las cláusulas de, por ejemplo, no competencia, domicilio, jurisdicción, de un contrato, y bueno, los otros contratos son más o menos parecidas, ¿no? En un contrato de franquicia vas a ver un montón de estipulaciones y una manera de redacción muy especial, porque se trata de tener a una empresa realmente limitada en su accionar para que realice algo, un tipo de operación que debería ser un éxito en sí. Entonces no puede apartarse de ciertas estipulaciones y esas estipulaciones son muy rígidas. Ahora, fíjate bien, presten atención a cómo es la técnica de redacción de ese contrato, cómo está hecho de una manera muy reglamentaria, muy especial. Fíjate vos, Carolina, si has leído tantas veces contratos de este tipo, o reglamentos o manuales de operación, fíjate vos que en principio, si uno mirara estos contratos con la idea, con el prisma de considerar que las partes están en una relación de equilibrio y de paridad, pareciera que todas las cláusulas son abusivas, ¿no? Cuando la vean al contrato de franquicia, esto es todo un abuso, ¿cómo? Y no, lo que pasa es que en un contrato de franquicia, lo natural es que el franquiciado se sujete a una serie de prácticas. Lo que puede ser un abuso en un contrato común, en una franquicia no lo es tanto, porque lo natural es que el franquiciador realice lo que el franquiciante le dice que tiene que hacer. Entonces, la idea de cuándo es abusivo el contrato y cuándo no, es muy difícil de mirar. En un contrato de franquicia, en un contrato de concesión, en un contrato de agencia, hay que mirarlo con otra cabeza, con otra cabeza. El abuso tiene otra entidad. Y ahora, esa entidad nosotros, a partir de que ustedes estudien este contrato, las clases que siguen, vamos a ver temas de defensa de la competencia. Y ustedes se van a dar cuenta ahí que muchas veces los franquiciantes o los concedentes pueden sí incurrir en una serie de abusos cuando al franquiciado lo sujetan de una manera muy rígida a que adquiera cierto tipo de insumos. Por ejemplo, van a encontrar una regulación en el Código Civil y Comercial que es la siguiente. El franquiciado está obligado a adquirir productos que el franquiciante le indique. Imagínense ustedes una zapatería de Ricky Sarcani, ¿no? Es una franquicia chiquitita de zapatos. Vos estás obligado a comprar los zapatos de Ricky Sarcani y no podrías comprar ni vender zapatos que no sean de Ricky Sarcani si sos un franquiciado de Ricky Sarcani. ¿Se entiende, no? Ahora, imagínate que Ricky Sarcani todas las temporadas te va a decir, comprame, digamos, los modelos de temporada. Ahora, suponete que vos se los comprás y resulta que salió mucho un tipo de bota, ¿no? Que el franquiciante te la vende a, supongamos, un precio 6.000 pesos. Imagínate que otro franquiciado, individual, el de Bahía Blanca, tiene en stock esa bota que no anduvo bien en Bahía Blanca, ¿verdad? Y las tienen en stock y tiene un montón. Bueno, en el Código Civil y Comercial, fíjate, presten mucha atención, vos podés, como franquiciado de aquí de Mar del Plata, comprarle al franquiciado de Bahía Blanca, ¿verdad? Que por ahí está estoqueado en zapatos que no puede vender. Y se lo podés comprar al precio que vos quieras. ¿Por qué? Porque dentro de la franquicia, dentro de un negocio de red,
lo que vos tenés es un pequeño mercado interno de compra y de venta de productos que está dominado, digamos, por el concedente, por el franquiciante, ¿verdad? Y él no debe poder impedir que debajo, entre la red, haya un tipo de relación comercial que le permita abrir un poquito las expectativas a cada uno de los miembros de la red. Porque si no, fíjate, pobre tipo, el que está obligado a comprar los zapatos, no los puede vender al público, bueno, tiene que poder vendérselos a otros miembros de la red, ¿verdad? Es buena la idea. La verdad que en eso el Código Civil Comercial tuvo una innovación muy interesante. Después vamos a ver esos temas un poquito más específicamente cuando veamos temas de defensa de la competencia, que es algo muy interesante para ustedes, que yo es lo que pido que más sepan. Así que bueno, chicos, nos veremos el jueves que viene. Disfruten de la vida, pásenla bien, no se resfríen. ¿COVID? ¿Sí, Carolina? Yo quería preguntarle algo. El artículo este que escribió sobre el daño moral de las personas jurídicas, o sea, ese lo Sí, hizo usted, ¿o no? sí. Porque, o sea, quería ver qué pensaba la jurisprudencia en otros lugares y, bueno, lo encontré, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, en la UBA, y también lo habían usado, no sé si era Uruguay o Paraguay, ¿Qué como que cosa? citaban, usaban su Ah, trabajo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, estaba por toda la red, básicamente. sí. Sí, lo que pasa es que, te cuento, para nosotros, pues, ese artículo lo escribí yo con mi socio Diego, para nosotros es un tema importante. Es un tema importante porque tiene que ver con eso que te conté antes, con proteger ciertos aspectos intrínsecos de las empresas. Para mí el problema de lo que sería el daño moral es un aspecto, pero el tema es un poquito más amplio, es proteger el modo en que haces dinero, proteger tu prestigio, proteger un montón de cosas. Por eso lo escribimos. También, fíjate que hay algunos artículos que nos citan muy en contra. Por ejemplo, el profesor Jun Shenbach, que es un profesor de Córdoba, tiene un artículo en contra de lo que decimos nosotros. Pero Sí. bueno, es algo que anduvo bien. Digamos, tuvo su difusión. Lo mismo me pasó actualmente con un artículo que escribí solo sobre la indemnización por clientela en el contrato de agencia, que ahora eso que escribimos lo usan todos los fallos. Sí, es algo lindo, porque mira, el tema es más o menos así, cuando escribís algo. Vos tenés que, yo personalmente creo que uno tiene que escribir cosas que sean útiles. Es decir, que escribir algo para que los jueces puedan resolver problemas. Yo creo que el derecho sirve para resolver problemas de convivencia, es un problema práctico este. Es decir, no escribo cosas para hacer filosofía, digamos. Me gusta la filosofía, pero es otra cosa. Sí. Entonces, lo que buscamos son temas más o menos intermedios, que resuelvan problemas. Hace poco yo terminé, me recibí de doctora ahora en la UBA, y la tesis que hice fue sobre el lucro cesante. Analicé todo el lucro cesante. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que es transversal en todo el derecho, y no era un tema que estuviera suficientemente desarrollado. Y bueno, les pareció muy lindo el tema, me salió muy bien, tuve muy buen resultado con eso. Te lo cuento de esto simplemente no para vanagloriarme, porque yo, la verdad que cada vez que leo algo que yo escribí, lo escribiría mejor, ¿no? O sea, tengo mucha crítica respecto de lo que hago. Pero te lo digo porque a veces uno quiere tener un norte en la educación. Ustedes están formándose y quisieran tener un norte. Y lo cierto es que a mí me llevó mucho tiempo descubrir que en realidad el derecho era mucho más simple de lo que uno pensaba y que en rigor se trata de resolver el problema, de dar a cada uno lo suyo y resolver el problema de convivencia y resolver el problema práctico en sí y establecer las pautas para que ese problema se pueda resolver de una manera que sea realmente equitativa. Y entonces me dediqué más que nada a eso, digamos, no a escribir cosas que
que sean, digamos, para lucirse ni nada por el estilo, sino que resuelvan un problema. Igual, o sea, lo que a mí me parecía muy interesante es que, no sé si bien si era en Uruguay o Paraguay, pero lo habían citado como doctrina en uno de los fallos que habían dictado ellos, porque o sea, si bien la jurisprudencia está muy dividida sobre si lo aceptan o no, pero me había parecido interesante que habían citado su artículo como doctrina. Muchas veces. Estaba bueno eso. Está bueno eso, sí. Está bueno. El problema es que más que satisfacer el ego, porque yo no lo hago por eso. A mí lo que me interesa, es decir, así como cuando vos haces un escrito, lo haces para convencer a un juez, digamos, para que resuelva un problema y resuelva en función de un cliente, cuando escribís un artículo muy general, en realidad lo que querés es sentar las bases para que ciertos problemas tengan una solución que sea equitativa, que realmente resuelvan los problemas, que las cosas avancen. Esa sería la idea. El derecho es como un mecanismo de transformación y de mejora de las sociedades. Es decir, fíjate, se supone, ¿no?, que a medida que va pasando el tiempo, hay cosas que la sociedad ha ido ganando, como por ejemplo la no discriminación, el no racismo, el combate, por ejemplo, la protección de las mujeres, un montón de cosas. Son un montón de logros. El voto femenino, son un montón de logros. Bueno, en materia comercial, bueno, pasa lo mismo. Se necesitan cada vez que se consoliden ciertos logros. Por ejemplo, la protección del prestigio de las personas jurídicas. Por ejemplo, y así, la protección de la indemnización por clientela para ciertas personas sí, para ciertas personas no, y por qué, que tenga una justificación. Bueno, nosotros trabajamos sobre eso. Es lindo. La abogacía es linda. Te va a gustar. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Gracias. Gracias, buen Descansen. fin de- Saludos a todos. Chau. Hasta Chau, luego. chau. Chao, buenas noches.